Congreso Veterinario de León 24.5. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante en la ortopedia y traumatología, como lo es la planeación en ortopedia y traumatología. ¿Por dónde comienzo? En primer lugar, hay que comprender el concepto de planeación dentro de la ortopedia y traumatología, conocer los principios previos a iniciar la planeación, conocer algunos software de uso común en la planeación, comprender la relación de la planeación y el resultado quirúrgico, comprender la importancia de la imagen de la calidad en la planeación y conocer la relevancia del entrenamiento quirúrgico en la planeación. Y quiero comenzar con una correlación que siempre me gusta hacer. Yo digo que la ortopedia y traumatología es como la aviación, porque requiere justamente mucha planeación para que las cosas salgan de manera correcta y no se cometan errores importantes. Aquí les muestro una imagen, una triste imagen de un avión conocido, la mía, donde hubo un error de planeación en el cual se dieron consecuencias catastróficas. Los aviones están hechos para no caerse, realmente son aparatos que tienen sistemas de seguridad por todos lados y checklists por todos lados, y es muy poco probable que se caiga un avión. Sin embargo, este avión terminó en tierra antes de tiempo por falta de gasolina, ¿no? Por un error de planeación. Y tal vez pongo un ejemplo muy drástico, pero en la ortopedia y traumatología también nos vemos en situaciones drásticas, nefastas, trágicas, producto de una mala planeación. Entonces, tan malo es el hacer una mala planeación como el no planear, ¿no? Según Alan Lakein, escritor, dice: no planear es planificar el fracaso, y es un hecho. Cuando no planeamos nos enfrentamos a condiciones o situaciones inesperadas que muchas veces no están en nuestras manos resolver. ¿Qué es la planeación? Pues es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos, antes de emprender la acción y obviamente la obtención del resultado esperado. El tiempo que dedica el cirujano en la planeación es importante. Muchas veces llevamos una vida acelerada en la práctica del día a día, sin embargo, debemos poner un stop, debemos poner un espacio para la planeación, en el cual podamos, o sea, el cirujano pueda determinar cuáles son las variables a las cuales se va a enfrentar en esa cirugía. Tener un objetivo claro, definitivamente, ¿no? Hablando de traumatología, tenemos una fractura. Nuestro objetivo es corregir la fractura y que haya una reparación de la misma, ¿no? Y ese objetivo debe estar claro y la ruta por la cual lo voy a conseguir. Debemos tener un conocimiento previo para llegar a ese objetivo y debemos tener obviamente entrenamiento. Definitivamente mi objetivo principal en esta fractura sería lograr una estabilización adecuada y ajustada a las variables a la cual está sometida este tipo de fracturas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues esperar un resultado final donde ya se dé la reparación y tengamos un resultado clínico favorable. Necesitamos un equipo médico entrenado, no nada más el cirujano, sino el equipo médico, el entorno. Necesitamos también equipamiento quirúrgico adecuado para hacer esta corrección. Y, por supuesto, el recinto, el quirófano, que debe ser un lugar ad hoc para este tipo de resultados. En ortopedia, pensando en una ruptura del ligamento cruzado craneal, es lo mismo, ¿sí? Hacemos una planeación de acuerdo a un objetivo que queremos conseguir. Aquí tenemos un objetivo primario, que es el objetivo postquirúrgico inmediato, y luego viene otra parte en el cual es necesario también otros elementos a cuidar dentro de esa planeación y que debemos hacerlo extensivo también al propietario de la mascota para finalmente lograr este tipo de resultados, donde ya hay una reparación de esa osteotomía, en este caso una TPLO, ya tenemos una reparación de esa fractura o de esa osteotomía y, por supuesto, esperamos un resultado favorable en el paciente. En traumatología, el Fracture Assessment Score o la escala
en caso de las fracturas. Tenemos varias variables a considerar. Es importante que se maneje el Fracture Assessment Score porque podemos nosotros tener de alguna manera categorizadas cuáles son las variables a las cuales nos vamos a encontrar. Por ejemplo, variables mecánicas, biológicas, clínicas y posteriormente qué tipo de estabilización voy a utilizar. Por ejemplo, arriba pueden apreciar una regleta donde tenemos una numeración del 1 al 10. 1, 2, 3, 4 podemos considerarlo como alto riesgo, 5, 6, 7 como riesgo intermedio y bajo riesgo 8, 9 y 10. Entonces, lo que hacemos es que, por ejemplo, vamos a analizar el elemento mecánico. ¿Es una fractura reconstruible o es una fractura incompleta, comminuta? ¿Es una fractura en perro gigante o es una fractura en perro miniatura? Y de acuerdo a cualquiera de las dos situaciones, nosotros lo categorizamos con los números. Biológico, ¿es un perro geriátrico, es un perro pediátrico? Clínico, paciente manejable o paciente no manejable, y lo vamos categorizando con el número, hacemos un promedio y vamos a pensar que si nos dio, en el caso de nuestro paciente, un alto riesgo, un número 2, ¿no? Pensemos paciente viejo, fractura comminuta, propietario complicado, paciente no manejable, pues entra hacia el lado del riesgo y entonces tendremos que elegir métodos de estabilización específicos para prever las condiciones difíciles con las cuales se va a encontrar, digamos, el paciente ante estas variables. Factores biológicos como cuáles, como pues, si es perro o gato, hay una diferencia importante en cuanto al manejo quirúrgico que vamos a hacer en nuestra planeación. Si es un perro viejo, un perro joven, ¿no? Sabemos que los perros jóvenes van a tener una reparación mucho más temprana que los perros ya de edad avanzada. Si es un perro gigante o un perro miniatura. Entonces, todas estas variables las vamos a considerar, variables clínicas, como la posibilidad de confinamiento, el que sea un propietario colaborador, ¿sí? Y de acuerdo a las características del propietario, nosotros vamos a tomar también decisiones. Si el perro es agresivo o no lo es, que tengamos el equipamiento completo y la experiencia, por supuesto. Debemos conocer las fuerzas biomecánicas de la fractura, tracción, compresión, cizallamiento, flexión, torsión. ¿Sí? Conocer la clasificación correcta de fractura, ¿no? Las fracturas simples, las fracturas comminutas, y estandarizar de acuerdo a si es una fractura transversa o una fractura comminuta, qué tipo de estabilidad voy a utilizar. Si es una estabilidad relativa o es una estabilidad absoluta en caso de las fracturas simples, y cada una de las características que puede tener la misma en cuanto al abordaje quirúrgico. ¿Qué tipo de abordaje voy a hacer? Si va a ser un abordaje MIPO, un abordaje Open Baton Touch, eso debemos considerarlo en nuestra planeación. Para todo lo anterior, no lo vamos a aprender en la universidad, es una realidad. Es algo que aprendemos en entrenamientos, en programas de entrenamientos. Entonces, este es un punto importante también a planear. Planea tu entrenamiento para el futuro, para que puedas resolver más cosas de mejor manera, ¿no? Debemos involucrarnos en la ortopedia en el medio de la goniometría. Definitivamente tenemos que hacer el análisis de los ángulos porque algunas de las condiciones ortopédicas están relacionadas a malformaciones. Entonces hay que analizar la goniometría, ¿no? Y entonces llegan conceptos como axis mecánico, ¿no? Y aquí les muestro imágenes de un fémur perfectamente posicionado y la medición del axis mecánico, ¿no? Que va del centro articular de la cabeza femoral al centro articular a nivel de los cóndilos y esa línea nos va a servir para luego la toma de decisiones. Y otros conceptos como el axis anatómico, ¿sí? En el cual se ubica el centro del hueso. Y luego empezamos a trazar ángulos, y esto es un ejemplo nada más, porque esto puede representarse tanto en húmero, en radio y en fémur, como lo estamos mostrando en tibia. Y entonces estamos hablando de ángulo lateral proximal femoral,
o Anatomic Lateral Proximal Femoral Angle, que es el ALPFA. Estaremos hablando de ángulo anatómico distal femoral, ¿no? El ALDFA, y estas nomenclaturas que se nos hacen tal vez para muchos totalmente abstractas, cuando empezamos a practicarlo, cuando nos entrenamos, se convierten en el día a día, ¿sí? Entonces, sobre esto también tenemos que tener entrenamientos, y aquí les voy poniendo imágenes de entrenamientos que me ha tocado hacer para realizar procedimientos de mejor manera, ¿no? No podemos parar de entrenarnos año tras año, y esto también debemos planearlo. Hay ciertos pasos críticos para la planeación y para la planeación más simple, ¿sí? Como por ejemplo las radiografías. Radiografías de alta calidad y con posicionamiento adecuado. Es nuestro pan de cada día y es nuestro dolor de cabeza también de cada día, porque tanto que no son tan sencillas la toma radiográfica y la posición, y cada vez se nos ha hecho más exigente este tema crítico para la planeación, como que muchas veces no tenemos el entrenamiento correcto para ello y requerimos tomarlo, ¿sí? Yo trabajo en especial con muchos colegas y hospitales y me toca entrenar al equipo de cada lugar. Igual yo tengo un equipo que está entrenado para la toma de estudios radiográficos, y entre todos procuramos que haya siempre las mejores proyecciones posibles con las mejores calidades, ¿sí? Y no podemos vendernos a aceptar un estudio mal tomado sencillamente porque pues, no pudieron, porque al final del camino el resultado va a ser responsabilidad del cirujano. Entonces, tú como cirujano tendrás que ser rígido en este aspecto, ¿no? Radiografías de alta calidad, tanto en técnica como posicionamiento. Aquí muestro otros estudios, por ejemplo, de tibia, de fémur, ¿no? Proyecciones cráneo-caudales, proyecciones mediolaterales, proyecciones especiales de pelvis también, que debemos saber tomar para poder tener buenos resultados. Hombro. El hombro puede ser a veces complejo a la hora del posicionamiento y de la interpretación. Y aquí yo les estoy mostrando dos proyecciones, una mediolateral, una caudocranial y una skyline, que son proyecciones especiales que también debemos considerar para análisis de ciertas condiciones. En este caso, ese es un paciente con una tenosinovitis bicipital, ya está diagnosticado, pero estos fueron los estudios que nos sirvieron para llegar a ese camino diagnóstico. Alteraciones en el codo, ¿sí? Que muchas veces también es complejo el posicionamiento. Pese a que podemos tener muy buena técnica radiográfica, a veces el posicionamiento no es correcto y eso nos lleva a cometer errores en el diagnóstico. Debemos ser muy precisos. Y en algunos casos nos quedamos cortos con la planeación radiográfica y requerimos ir más allá y tomar estudios más avanzados, como por ejemplo tomografía o incluso resonancia magnética. Hablando de los pasos críticos para la planeación, debemos nosotros también considerar el estudio continuo a través de literatura de valor, sean revistas, sean libros, y aquí yo les muestro tal vez algunos, no son todos, pero son algunos de los libros que no pueden faltar en su arsenal de información, porque de aquí ustedes van a obtener información relevante para justamente hacer tanto la planeación, hacer el procedimiento en sí y tener un resultado favorable. Entonces, el estudio, el autoestudio a través de literatura confiable y de valor es indispensable. En la actualidad, y esto es algo reciente, ¿no? Que a muchos colegas ha destanteado en lo que estábamos acostumbrados en nuestra área de confort, hoy día la planeación la hacemos a través de software. Tanto la radiología tuvo avances importantes y entramos en el mundo de la radiología digital, como la realidad ortopédica y traumatológica tuvo avances significativos en los últimos 10 años, siendo más agudos en los últimos 5 años, nos ha puesto a correr toda una carrera de
de estar activo en la información, y los software de planeación son uno de esos elementos relativamente nuevos a los cuales debemos enfrentarnos y hacernos parte de ellos para nuestro día a día, ya que hoy día sin los software no podemos hacer planeaciones tan efectivas o tan precisas como en el pasado. Ok, para ello también requerimos entrenamiento. Entonces vean que esto se ha hecho a medida que hemos avanzado en la plática un poco más complejo, porque sí, realmente para todo requerimos un entrenamiento y eso debe ser parte de nuestra planeación, que es planear nuestra formación académica para dar mejores alternativas al paciente. Aquí les muestro una de las planeaciones que hacemos en nuestro día a día en un caso real. Es un paciente donde hicimos una proyección ventrodorsal de pelvis para diagnóstico de displasia de cadera, y aquí se midió un ángulo que es el ángulo de Norberg, ¿sí? Es un ángulo que lo normal son 105 hacia arriba, y en este paciente tenemos un ángulo de Norberg de 86 en la cadera derecha y 87 en la cadera derecha. Y eso nos está dando datos importantes que nos sirven para la planeación de qué hacer, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la signología clínica que presenta. Y estas características que son datos de ángulos que estamos tomando, esto es goniometría que requerimos hacer, nosotros podemos tener un diagnóstico mucho más preciso y un plan más claro de qué hacer. Aquí les muestro otro ejemplo. Anteriormente las luxaciones patelares las corregíamos pues con una profundización del surco troclear y transposición del tubérculo tibial y ya, cuando mucho una imbricación de la cápsula articular. Hoy día sabemos que hay parte del porcentaje de reincidencia de la luxación patelar es por una mala planeación y no nada más mala planeación, sino desde antes, desde un mal diagnóstico del paciente. Y aquí les muestro un video de un ejemplo donde estamos analizando, lo estamos planeando, diagnosticando dónde está el problema a través de la goniometría. Aquí pueden ver el ángulo ALDE-FLA, que es el ángulo lateral distal femoral. Podemos ver también que hay un varus femoral de 18.2 grados, donde lo normal es de 4 a 8 grados, ¿sí? Y se hace para llegar a este punto varias mediciones que yo no voy a realizar en el momento, pero que quiero que conozcamos, que veamos que existen y que hay que hacer en cada caso de luxación patelar, ¿sí? Porque es la única manera de yo detectar que este paciente tiene un varus femoral o que tiene un ALDE-FLA de 108 grados, ¿sí? Cuando a lo mejor lo correcto serían 97 grados, 98 grados. Entonces, a través del software yo puedo colocar el fémur en la alineación correcta del cuádriceps, por lo cual yo voy a tener un mejor resultado si logro esto en el procedimiento quirúrgico de alineación del cuádriceps. O sea, lo estoy haciendo previo a la cirugía, sin lastimar al paciente, y estoy determinando cuál va a ser el paso a paso transquirúrgico para obtener este resultado, ¿sí? Una correcta alineación. Aquí les muestro otra imagen de un cálculo. Este cálculo fue hecho en oros, por eso hay algunas diferencias respecto al software anterior que fue Vipo. Y ustedes pueden ver también aquí cómo podemos nosotros trazar con mucha claridad los distintos ángulos que nos van a servir para esa toma de decisiones, ¿sí? En este caso yo uní en esta radiografía tanto el axis anatómico como el mecánico y están todos los ángulos juntos. La verdad recomiendo que se haga por separado, pero aquí lo que queremos ilustrar es cuáles son los pasos que seguimos, ¿sí? Para nuestra planeación. Pero no recomiendo que lo hagamos ambos, tanto el anatómico como el mecánico, en la misma proyección, ¿sí? En el mismo momento, porque se sobreponen los ángulos y pueden haber confusiones. Entonces es mejor hacerlo separado. Pero bueno, ustedes pueden ver el nivel de complejidad que podemos llegar a generar en nuestra planeación quirúrgica. Obviamente esto se hace mucho más sencillo luego de que
lo repasamos, de que lo estudiamos, de que lo aprendemos, ¿sí? No quiero que se desmotiven al ver este tipo de planeación, porque al contrario, debe ser una gran motivación, ya que es algo que todos podemos hacer previo entrenamiento, obviamente. Por otro lado, no podemos dejar por fuera el valor que tiene el análisis de los implantes, el equipamiento que vamos a utilizar, ¿sí? Tanto los implantes quirúrgicos como el instrumental, ¿no? Pero aquí vamos a enfocar un poquito a las distintas marcas. Aquí son algunas de muchas de las marcas comerciales que son útiles y que son de gran valor para poder acompañar todo esos elementos de planeación que ustedes han hecho al momento del procedimiento quirúrgico y obtener también un buen resultado. O sea, es importante tener equipamiento quirúrgico de alto valor, de alta calidad, para poder tener resultados adecuados. De nada sirve, ustedes hagan una excelente planeación, pero no tienen el implante adecuado para resolver la fractura. Entonces, esto entra dentro de la planeación. Y para ello, también debemos entrenarnos, y pareceré reiterativo, pero no podemos nosotros adquirir un equipamiento ortopédico sin buscar un entrenamiento de cómo se utiliza, porque cada implante o cada set de implantes requiere utilizar técnicas distintas para su colocación. Esto es muy importante que lo consideren. Entonces, cada vez que adquieran un equipamiento quirúrgico, llámese implantes, set de implantes, debemos tomar un entrenamiento para saber usarlo, ¿sí? Y eso debe ser parte de nuestro plan. Vamos con un caso clínico. Rocco Díaz, labrador, hace 3 meses empezó con dolor en sus patas, hace 3 años fue operado de una TTA en el miembro pélvico derecho y ahora la molestia es en el miembro pélvico izquierdo, y se encontró la prueba de cajón positiva. Por lo tanto, nuestro diagnóstico es que hay una ruptura del ligamento cruzado craneal del miembro contralateral, en este caso el miembro pélvico izquierdo. Aquí tenemos a Rocco, el nivel de apoyo es una claudicación grado 2, casi 3, en algún momento casi 3. Ese fue el primer día que lo vimos. Y pues ya sabemos cuál es el paso a seguir, ya sabemos cuál es nuestro objetivo, y nuestro objetivo es estabilizar esa articulación, ¿sí? A través de un procedimiento que puede ser, en mi caso, TPLO o TTA. En este caso decidí que iba a ser una TPLO, y aquí les muestro, a lo mejor no van a poder ver a detalle lo que dice allí, pero les comento. Ahí tenemos un checklist donde vamos a tener el control tanto de el equipo médico que requerimos para esa cirugía, ¿sí? Desde materiales consumibles, desde las características del paciente, hablando de rasurado, de posicionamiento, en el quirófano, de los elementos que requerimos en quirófano para que el paciente esté en las mejores condiciones. Y de esta forma, con estos checklists, nosotros podemos asegurar o más bien reducir la posibilidad de fallas. ¿Okay? Y voy a volver a la correlación del avión. Dentro de los checklists de un piloto, sin duda alguna, van a encontrar el nivel de gasolina y se harán cálculos para saber qué nivel de gasolina debe tener un avión de acuerdo al trayecto o la distancia, de acuerdo a las fuerzas del viento, a la temperatura, a la humedad que existen en el momento para que ese avión pueda llegar a su lugar de destino de manera segura. De igual manera, nosotros necesitamos aquí tener todas las condiciones pensadas, y el cirujano es, digamos, el piloto de este avión, y que debe de alguna manera estar pendiente que no haya fallas en cada uno de los elementos a considerar. Algunas cirugías, como es la TPLO, poniendo un ejemplo, requieren elementos especiales, ¿no? No utilizo yo una sierra de TPLO en otra cirugía, o es poco probable que lo usemos, ¿no? El caliper para hacer las mediciones exactas, el G, que es un elemento importante en el uso de las TPLO, el número de la sierra, etc. Cada cirugía puede tener o requerir una planeación especial, ¿sí? ¿Para qué? Pues para lograr esto, que es el resultado transquirúrgico, que es la colocación de la placa
hicimos la nivelación del plato tibial y por lo tanto pues esperamos ahora la segunda parte del proceso de recuperación del paciente. Y aquí les quiero mostrar un video de un resumen de lo que hacemos, por ejemplo, para una TPLO. ¿Sí? Vamos a hacer la ubicación del axis desde las eminencias intercondilias hasta el centro de la articulación del tarso. Aquí estamos calibrando, que es algo importante que debemos introducir en nuestra práctica del día a día, que es el uso de marcas de magnificadores o calibradores, como le quieren llamar, que son elementos que tienen una medida predecible, que nos sirven para nosotros ajustar el tamaño exacto de los implantes y poder hacer una planeación con mucha exactitud y replicable de lo que vamos a hacer en nuestro momento quirúrgico. Entonces, quienes hacemos ortopedia, traumatología, incluso neurocirugía, debemos considerar el uso de estos elementos para la toma radiográfica. No podemos tomar radiografía sin el uso de la marca de magnificación o calibrador. Aquí se está midiendo el plato tibial. Este paciente, y estos programas nos permiten incluso tener una lista de datos importantes que nosotros vamos a requerir durante la cirugía, como por ejemplo el miembro afectado, como por ejemplo cuál es el ángulo del plato tibial de este paciente. Y si yo sé el ángulo del plato tibial de este paciente, que en este caso es de 26 grados, como pueden ver en el video, si yo sé el ángulo del plato tibial, ya yo tengo herramientas para poder decidir qué tanto voy a rotar el plato tibial, ¿no? Entonces aquí es donde yo me estoy enterando qué tanto requiero rotar el plato tibial y hacemos la simulación incluso. Entonces esto es simulación del plan. Y por supuesto, esto nos va a llevar a tener mucho más certeza del resultado también. Aquí ya sé que la medida ideal de cierre es una sierra de 27 milímetros y puedo hacer el corte incluso. Puedo hacer la colocación de una sierra de 30 y entonces me doy cuenta que es una sierra demasiado grande, o una sierra del 24, es una sierra demasiado chica, y voy tomando decisiones en ese momento de planeación, lo cual obviamente me va a llevar un tiempo importante, pero con el objetivo de un mejor resultado. Aquí vemos ya hecho el procedimiento quirúrgico, ¿no? Podemos ver, incluso esto es meses después del procedimiento quirúrgico, ustedes pueden ver que ya hay una reparación de la osteotomía, ¿no? Y que llevamos nuestro plan de manera fiel a lo que habíamos considerado previamente y pues si tenemos un buen resultado. Aquí podemos ver a Rocco caminando a los pocos días después del procedimiento quirúrgico. Y este es Rocco ya 4 meses después de la cirugía, ¿no? Donde vemos que hay una marcha sin claudicación o con una claudicación de muy bajo grado, tal vez un grado 1, sabiendo que también del lado derecho tiene este perro una cirugía, que es la TTA. Entonces este perro tiene de un lado TPLO y del otro lado TTA, ¿sí? Y este es el objetivo de nuestro procedimiento, ¿sabes? Obtener estos buenos resultados. Pero para llegar ahí yo tuve que hacer un entrenamiento especial en TPLO. Y aquí les muestro imágenes, no de un entrenamiento en TPLO, un entrenamiento en el que asistí de medicina del deporte, ¿no? Donde también podemos prepararnos en situaciones que son poco comunes. Aquí, por ejemplo, lesiones a nivel de los distintos tendones, tendón de Aquiles, etcétera, tendón de gastrocnemia. Otro caso clínico, Pato, que es un pitbull de 5 años. Este perrito fue recogido en la calle y del miembro pélvico derecho tiene una fractura antigua con una gran degeneración a nivel de y callo óseo a nivel del surco troclear. Y por el otro lado, del lado izquierdo, encontramos que hay una luxación patelar de grado 2. Recuerden que a partir de grado 2 es un grado quirúrgico y además hay un proceso artrósico importante en su articulación. Entonces, nuestro plan para Pato fue tratar primero
tal vez lo menos graves, pero que se pueda agravar en el transcurso del tiempo de manera más rápida y que puede perjudicarle en su desarrollo, y posteriormente considerar tratar el problema del miembro pélvico derecho. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar las radiografías correctas para tener un buen posicionamiento del miembro. Aquí pueden ver la posición en la cual se tomó. Debemos ver tanto de manera en el plano frontal el trocánter mayor, trocánter menor. En algunas veces se ve, y sería ideal verlo, el orificio nutricio en el primer tercio proximal del fémur. Otro de los elementos que consideramos es que las favelas deben estar cortadas por la corteza femoral, tanto lateral como medial, a la mitad. O sea, la mitad de la patela la vamos a ver dentro de la corteza y la mitad de la patela fuera de la corteza. Y la alineación de los cóndilos femorales, ¿sí? La alineación del surco troclear. Y todo esto nosotros lo tenemos que valorar para poder decidir que esta radiografía es correcta. Aquí les muestro un pequeño video y teníamos dos posibilidades para resolver esto. Tenemos un varus femoral de 12.3 grados y entonces nosotros en nuestra planeación prequirúrgica pudimos ver los dos escenarios, ¿no? Ese es uno de los elementos, digamos, favorables del que ustedes puedan usar este tipo de herramientas, porque podemos ver los escenarios posibles y tomar la decisión de cuál creemos que sea el mejor para el paciente. En este caso, estamos planeando una osteotomía correctiva. Aquí ya tenemos la ubicación del cora, el eje de rotación del hueso, y estamos colocando la cuña, la cual está siendo calculada de acuerdo a la desviación que tiene. Hay un varus de 12.8 y nosotros queremos que este paciente tenga un varus entre 4 y 8 grados. ¿Sí? Recuerden que a partir de 10 ya se considera un varus quirúrgico y por lo tanto nosotros con un 12.3 podemos considerar que sea un varus quirúrgico. Entonces hacemos la ubicación de la cuña y la cuña nos va a ayudar a hacer, obviamente aquí se va a hacer un corte virtual, va a haber una alineación del miembro, que eso van a ver en el siguiente paso. Ya estamos seleccionando la parte donde se va a hacer el corte. Y ya, aquí vemos cómo se alinea el fémur, el cual tiene un varus, pero ya es un varus mucho más pequeño, seguramente entre 6 y 7, tal vez 8, lo cual nos ayuda a alinear el mecanismo del cuádriceps y nos limita la posibilidad o reduce la posibilidad de una luxación postquirúrgica, producto de no haber alineado ese varus femoral. En este momento estamos haciendo un segundo plan quirúrgico que consiste en colocar una prótesis, en este caso una PGR, porque este perro también tenía una lesión artrósica importante, severa del surco troclear, y eso lo vimos en la proyección Skyline. Es un surco troclear poco profundo, pero aparte también hay una artrosis importante. Entonces, definitivamente dentro de nuestro planteamiento quirúrgico consideramos el sustituir ese surco troclear por un surco protésico. Es una prótesis de titanio ultra pulida que nos ayuda a reducir el roce retropatelar y nos reduce dolor. Y dentro de los elementos que podemos considerar es que esta prótesis, si yo la alineo de acuerdo al eje del mecanismo del cuádriceps, yo podría evitarme, ojo, en pocos casos, con ciertos grados de desviación bajos, no muy altos, yo podría utilizar esta prótesis para también corregir el varus femoral, o de alguna manera sopesar el varus femoral y entonces conseguir la alineación del mecanismo extensor, ¿no? Entonces colocamos la prótesis exactamente alineado con el axis femoral y eso nos va a ayudar a alinear el mecanismo y que no tengamos posteriormente una reluxación. Es una decisión que tal vez no es tan sencilla de tomar, pero que la pudimos tomar gracias a la planeación que hicimos prequirúrgica. Ya aquí podemos ver dónde va a caer la prótesis y en esta imagen les muestro del lado izquierdo la planeación y del lado derecho
es el procedimiento quirúrgico donde ya vemos la prótesis colocada. Hicimos también una transposición del tubérculo tibial. Aquí imágenes del transquirúrgico donde pueden ver la prótesis en las dos fases de colocación. La proyección skyline del lado izquierdo con la planeación también del lado izquierdo. Y del lado derecho podemos ver una medio lateral donde se ve la correcta colocación de la prótesis, y esto se logró gracias a toda esa planeación previa antes de la colocación. Vamos a ver inmediatamente después de la cirugía, en la primera semana de la cirugía a pato. Esta es la primera semana de la cirugía. Es una marcha muy aceptable y aquí lo vamos a ver ya un mes después, donde todavía estamos en un proceso de recuperación. Sin embargo, pues su marcha es cerca de lo normal. Consideremos que también del lado derecho tenemos un problema que todavía no hemos resuelto. Y ya para terminar, entramos en otro mundo, hablando de que la tecnología nos ha arropado, la tecnología va a marcha veloz. Yo puedo mostrarle acá también los implantes customizados, que también son parte de implantes hechos a la medida y que son implantes que para su desarrollo requerimos una planeación previa, ¿no? Aquí les muestro muy rápidamente, muy resumido, un paciente al cual le hicimos también un reemplazo del surco troclear. De un lado tiene la prótesis, una prótesis suiza que colocamos en su patita, y del lado derecho decidimos, por algunas variables, algunas situaciones que ocurrieron, decidimos colocar una prótesis con otras características que requirió una planeación especial, ¿sí? Y todo eso lo hacemos a través de este software que se llama Polygon. Hacemos la planeación y lo hacemos en conjunto con ingenieros biomédicos, los cuales nos ayudan a hacer viable la idea del cirujano. Y recuerden que son implantes únicos, que ustedes deciden, el cirujano decide qué es lo que quiere, pensando en qué es lo que necesita su paciente, ¿sí? Aquí, una vez impreso el implante y se imprime con algunas guías para la colocación, también podemos hacer una reimpresión de esa reconstrucción 3D para practicar la cirugía previo. O sea, esto también es una parte importante de la planeación. O sea, yo puedo practicar la cirugía antes de abordar al paciente y saber cuáles son las situaciones difíciles que me puedo conseguir. Y obviamente cuando hago el procedimiento se reduce mucho el nivel de complicaciones, el tiempo quirúrgico, y es mucho más predecible. Aquí ya se hizo la colocación de la prótesis y aquí vemos el posquirúrgico inmediato en una de las proyecciones. Otro caso, ya para terminar, pueden ver un caso que tenemos de una pérdida ósea en una fractura mandibular que fue operada y pues que hubo complicaciones, y aquí estamos haciendo parte del plan en conjunto con los ingenieros biomédicos. Conseguimos desarrollar una prótesis para sustituir esa falta de mandíbula y en vez de hacer una mandibulectomía o hemimandibulectomía, hacer esta colocación de esta prótesis, que es una prótesis de titanio y titanio poroso. Y aquí podemos ver cómo se colocan las guías que nos van a servir para hacer el corte correcto y poder colocar posteriormente la prótesis. En esta imagen se ve los cuidados que se toman. Incluso nosotros pudimos predecir el que los tornillos de la prótesis en la porción rostral no penetraran en el canino, ni alteraran, ni penetraran o llegaran a lastimar el paquete neurovascular del canal mandibular. Y ya impresa, ya tenemos la prótesis impresa y nada más está planeándose ahora el procedimiento quirúrgico, pero esto es algo que ya está en camino y es una maravilla porque podemos cambiarle la vida a un perro por un procedimiento mucho más noble. Existen prótesis totales, limb sparing o prótesis de salvataje que ustedes pueden llegar a desarrollar, obviamente con conocimiento de causa, con conocimiento quirúrgico y planeación y en conjunto con ingenieros biomédicos. Conclusiones.
Es importante planear la propia educación y entrenamiento en la ortopedia. Es crítico manejar los principios de la ortopedia y traumatología para poder pensar en planear algo, ¿sí? Si no, no vamos a tener claro ni siquiera el objetivo. Debemos conocer cuáles son los alcances propios de la solución de los casos. Hay cosas que no podré hacer y tendré que remitir, y eso me daré cuenta en mi plan o incluso previo al mismo. Es importante contar con los estudios de imagen de alta calidad, ¿sí? Resolución y posicionamiento. Es fundamental el dominio del software de planeación quirúrgica. Sí lo podemos hacer en lápiz, con lápiz y papel, es una opción. Sin embargo, con los softwares vamos a tener mucho más precisión. El cirujano debe tomar tiempo para la correcta planeación en sus casos. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Le mando un cordial saludo.